Bueno, pues arrancamos hoy este especial donde vamos a hablar de transporte, vamos a hablar de movilidad, vamos a hablar de todos esos profesionales, todos esos autónomos, de todas esas empresas que tanta falta nos hacen, porque cuando tú vas a la estantería, a la cocina, al salón, a la habitación de tu casa y coges algo, eso algo pues ha llegado al supermercado, ha llegado a la tienda, ha llegado a donde tú lo has comprado o te ha llegado a la puerta vía cualquier plataforma de estas de compra a través del transporte, un sector que además en la pandemia dio el callo y fue el responsable de que no nos desabasteciéramos de muchas y muchas cosas. José Lagunar, compañero, además tenemos una persona que sabe un poquito de esto. ¿Cómo estás? Muy buenas a ti, Fernando, y a todos nuestros oyentes. Sí, tenemos a alguien, no es que sepa un poquito, es que sabe bastante y además lo cuenta bastante bien. Tenemos con nosotros a nuestro amigo Rafa, que prefiero que le presentes tú porque yo voy a tratarle más amistosamente y a lo mejor me quedo alguna de sus facetas profesionales en el Bueno, camino. al final ese también es el leitmotiv de AutoFM, es una reunión de amigos y como tal, pues esta es otra reunión de amigos. Y con nosotros está Rafa Soto, que es el responsable de Transporte y Movilidad, que es una empresa dedicada a la formación para transportistas y a la seguridad vial. Bienvenido de nuevo a AutoFM, Rafa. Muy buenas, Fernando, muy buenas, José, y un saludo para todos los oyentes y encantado de participar con vosotros. Y para que no se me olvide, Fernando, una cosa importante. Rafa, tú lo has dicho muy genérico, me parece genial, pero por ejemplo, por poner un detalle, es uno de los pocos especialistas que hay en España, realmente especialistas en algo tan complicado como el tacógrafo. Así que si tenéis alguna duda concreta sobre el tema del transporte, Rafa es la persona que la va a poder solucionar. Efectivamente, en info@autofm.es os podéis hacer cualquier duda, cualquier cosa que queráis, os ponemos en contacto con Rafa. Bueno, Rafa, para empezar a meterle mano al sector del transporte, vamos a empezar por un poquito genérico para que nos cuentes un poquito cuál es la situación del sector del transporte, cómo se encuentra, cuál es su estado de salud, Rafa. Bueno, pues me gustaría decir que el estado de salud es maravilloso, pero mentiría. La verdad es que la situación está siendo bastante complicada. El sector transporte, como bien ha dicho José, en el estado de alarma durante los momentos más complicados de la situación de la pandemia, ha dado el callo, ha dado más que el callo, se ha dejado la vida, pero literalmente. Quiero recordar que durante los meses más complicados de la pandemia hubo 39 transportistas que fallecieron en nuestras carreteras. Eso es no dar el callo, sino dar la vida. Y el mayor problema es que no solo no estamos recibiendo lo mínimo que nos merecemos, sino que solo estamos recibiendo palos en las ruedas de nuestros vehículos por parte de la Administración. Incluso ya se empieza a ver otra vez por parte de la sociedad, que vuelve a ver que como ahora nos queremos mover, ahora queremos irnos de vacaciones, pues los camiones vuelven a estorbar en las carreteras. Los fines de semana queremos que no haya camiones, pero queremos que el lunes por la mañana, cuando estemos en nuestra casa, nos llegue el paquetito de lo que hemos comprado durante el fin de semana. Yo creo que somos en ese sentido un poco hipócritas y creo que, repito, el transporte no se merece las trabas que está recibiendo. Ya no es que se merezca un agradecimiento, que al final las gracias y los aplausos, como hemos dicho siempre, quedan en el olvido, eso no es lo realmente importante, sino que lo que queremos es que nos dejen trabajar. Fijaros lo que pedimos, que nos dejen trabajar y hacerlo con dignidad. ¿Y cuáles son, Rafa, los problemas reales del transporte, los problemas que afectan a este sector así a grandes rasgos? Bueno, yo siempre digo los últimos años, y por desgracia es que el tema no cambia, que tenemos unos problemas internos del propio sector que no nos los va a arreglar nadie, salvo que nosotros queramos. Es decir, esos problemas los tenemos que solucionar nosotros, que ahora si queréis hablamos de ellos. Y por otro lado, también tenemos unos problemas externos por parte de la Administración, que, como decía antes, lejos de ayudar o de no poner trabas, lo único que nos pone son zancadillas. Entonces, yo creo que hay que separar bien esos problemas, porque hay unos que el propio sector los podría arreglar, aunque no son nada sencillos de arreglar, y hay otros que necesitamos de la ayuda de la Administración. Efectivamente, problemas que están dentro del propio sector y problemas que, bueno, que están generados por la Administración. Uno que se me vino a la cabeza es el tema que conocimos hace unos meses del peaje en las autovías, que ahí en 2024 parece que va a llegar y, bueno, el sector del transporte eso le va a encarecer, bueno, pues su día a día. Sí, correcto. De hecho, en el sector transporte es una medida que, lejos de parecer sorprendente, la gente lo tiene casi asimilado y me parece bastante sorprendente. Ojalá, que es lo que debe de ocurrir,
Si finalmente llega ese momento, que tiene toda la pinta que va a llegar, y aunque se está escuchando por algunos sitios que el transporte va a quedar fuera de pagar esos peajes, yo personalmente eso no me lo creo. Yo creo que vamos a ser los que paguemos. Ni nadie se lo cree. Correcto. Además, yo creo que pagaremos más, igual que nos pasa ahora mismo en las autopistas, porque deterioramos más la infraestructura. Por lo tanto, yo creo que eso va a llegar. Pero realmente en el transporte, si somos capaces, y ahí tenemos que ser nosotros, con la ayuda un poquito de la Administración, pero tenemos que ser nosotros, si somos capaces de transferir ese coste al cargador, para el transporte no es un problema. Al final, el problema para el transporte es que muchos de los costes que no debería asumir porque no son suyos, pongo el ejemplo de la carga y la descarga, al final los cargadores nos exigen, nos obligan e incluso a veces hasta nos coaccionan para que realicemos esas tareas y asumamos esos costes y a cambio de nada. Y lo que no puede ser es que un trabajo se cobre por 0 euros. La carga, la descarga, si tenemos más coste de peajes, habrá que cobrárselo al cargador. Es decir, el transportista no puede asumir todos los costes. Y hablando de asumir, la mayoría de transportistas de este país son autónomos que en alguna ocasión tienen algún empleado, pero la mayoría son autónomos, él con su camión o ella con su camión y a tirar millas. Y hay otro detalle importante, sobre todo mirando a futuro, como lo de los peajes, y es el tema de las cotizaciones de los autónomos. ¿Cómo ves tú este Bueno, pequeño detalle, que también eres autónomo como nosotros? decía que realmente el tema de la cotización de los autónomos, que ya está editado, ya está publicado en muchísimos medios de comunicación, yo creo que ha pasado desapercibido. Estamos hablando de que a partir del año, nos lo van a ir imponiendo poquito a poquito, es decir, cada año vamos a ir pagando más. Para que no nos enteremos, ¿no? Poco a poco. Yo creo que sí, yo creo que para que no nos demos cuenta, si nos suben 300 euros de golpe, pues vamos a poner el grito en el cielo. Ahora, si nos suben 50 euros cada año, pues dentro de 6 años estaremos pagando 300 euros más y no nos habremos prácticamente dado cuenta. Pero es que para que os hagáis una idea, si actualmente un autónomo está pagando, no lo que dice habitualmente la gente, que la gente habla de las tarifas planas de 50 euros, etcétera, yo creo que todos sabéis que los autónomos estamos pagando rondando de 300 a 400 euros al mes. Bueno, pues para dentro de 10 años va a depender de los ingresos, que eso me parece bien, que dependa más que de los ingresos, debería de depender de los beneficios, porque los ingresos es una cosa y los gastos es otra. Bueno, pues dentro de 10 años, un autónomo que facture más de 45.000 euros al año, 45.000 euros, que eso en el transporte es perder dinero, facturar 45.000 euros, bueno, pues esa persona va a pagar 1.200 euros al mes de la cuota de autónomos. Madre mía, no te has equivocado en la cuenta, ¿no? 1.200 euros al mes de cuota de autónomos. Correcto. Que esos estamos hablando de más de 13.000 euros al año. Eso no le queda al autónomo. Es decir, yo creo que esos datos, de verdad que no sé de dónde lo han sacado. Yo creo que solo miran los ingresos. Yo digo siempre en los sectores o en los negocios que siempre es bueno el negocio del otro, porque solo vemos los ingresos. Efectivamente. Si yo digo que un autónomo del transporte factura 12.000 euros al mes, lo que ocurre es que la mayoría de gente piensa que se lleva al bolsillo 12.000 euros al mes. No, de esos 12.000 euros que factura más o menos de gasto, lo normal es que tenga alrededor de entre 10 y 11.000 euros. Le están quedando entre 1.000 y 2.000 euros en el mejor de los casos. ¿Qué ocurre? Si esa persona va a tener que pagar 1.200 euros de seguridad social, de autónomo, perdón, es que es imposible mantenerlo. Efectivamente, es un disparate y una barbaridad. Y hablando de coste, hablando de precios, el coste del combustible, el coste del diésel, otro problemón que tenemos encima ya. Sí, aquí en el transporte, como ves, todos son buenas noticias y efectivamente... Sí, desde luego. Le estamos quitando las ganas a algún oyente si se quiere llegar a este tema, pero bueno, lo que no podemos hacer es obviar la realidad. Correcto, tenemos que decir las verdades y la verdad es que el coste del combustible del año pasado a este pues, se ha incrementado en alrededor de un 20%. El mayor problema es que muchas veces cuando vemos en las noticias que un coche cuesta llenar el depósito, lo que antes costaba 50 euros, ahora cuesta 62, 63, 64 euros, bueno, pues el camión, como podéis comprender, tiene un depósito bastante más grande. Hablamos de depósitos depende si llevas un depósito, estamos hablando de entre 500 y 1.000 litros, pues estamos hablando que un depósito de combustible que antes te costaba llenarle unos 600 euros, pues ahora te va a costar alrededor de 750, una cosa así. O sea, es una auténtica barbaridad cuando el precio del transporte seguimos con los precios congelados. Es decir, estamos soportando, como comentaba al principio, muchos más costes
ingresando las mismas cantidades. Pero yo creo que lo que realmente es una auténtica barbaridad y lo que de verdad todos nuestros oyentes tienen que echarse las manos a la cabeza cuando lo digas es los datos de fallecidos en las carreteras por parte de los transportistas. Me parece increíble lo que sucedió en plena pandemia con las carreteras vacías. No voy a decir obligando, pero casi a los transportistas a que trabajaran más horas y dieran el do de pecho a costa literalmente de la vida de algunos de ellos, demasiados, bueno, uno solo ya es demasiado, pero es que esa accidentalidad, esa mortalidad en los camiones sigue disparada y a mí me gustaría que lo comentaras tú desde el mundo del transporte, pero que sobre todo nuestros oyentes se pongan en la piel de que esto se ha salido de madre totalmente. Sí, correcto. A ver, comentaba antes el dato de que incluso se obvió en muchos medios de comunicación, porque no interesaba decirlo, pero efectivamente en los meses gordos, en los meses duros del estado de alarma, fueron 39 los fallecidos en el transporte. Curioso, cuando miras las estadísticas de la DGT, y la DGT en el año 2020 dice que fallecieron en el sector transporte 17 conductores de camión de más de 3.500 kilos. 17 en todo el 2020. Eso es lo que dice la web de la DGT. Y ahora Eso hablaban de 39 solo en... No, 39 solo en los 3-4 meses duros. Es decir, estamos hablando desde marzo a julio. Las asociaciones de transportistas registraron 39 fallecidos, solo de marzo a julio. En aquel momento sabemos todos, o en el sector sabemos por qué fue. Fue por el estrés que sufríamos de tener que estar en la calle y después tener que volver a nuestras casas sin saber lo que estaba pasando. Recordar que los primeros meses ni siquiera usábamos mascarilla. Recordar también que tuvimos cerrados los bares y por lo tanto no podíamos ni tomar un café, Descansar, ni comer, ni cenar, ni ir al baño, que es bastante vergonzoso. Y resulta que luego, cuando acaba el año, nos encontramos que la DGT dice que han fallecido en todo el año 17 personas en camión. Eso directamente es falso. Y de hecho lo que ocurrió también es que después de esos meses duros, cuando acabó más o menos el verano, se empezó por suerte a relajar el número de fallecidos en los camiones. Hemos estado en unos números, nunca diría aceptables, porque un número de fallecidos, como decía José, nunca es aceptable, pero en un número similar al de años anteriores hasta el mes de marzo. Entre el mes de marzo y el mes de abril, cuando se ha levantado, no recuerdo exactamente la fecha, creo que fue mayo cuando se levantó el estado de alarma, el número de fallecidos ha vuelto a repuntar de una manera brutal. Y ahí quiero decir algo para los conductores de turismo, como yo, por ejemplo, sí, que hemos estado muchos meses sin coger prácticamente el coche. ¿Qué ocurre? Que hemos perdido reflejos. Eso lo tenemos que tener todos muy claro. Hemos perdido costumbres y normalmente se pierden las buenas costumbres. Las malas costumbres se suelen mantener. Por lo tanto, se ha vuelto a ver, ahora ya sabéis que hay muchos camiones, muchos transportistas que llevan una cámara GoPro en la parte delantera del camión precisamente para, bueno, muchos lo utilizan para grabar y subir esos vídeos a sus canales de YouTube, para contar su experiencia, etcétera, pero también se utiliza para tema de denunciar determinadas actuaciones. Bueno, pues los grupos de Facebook donde yo me muevo, a partir de que se levantó el estado de alarma, se ha llenado de vídeos de auténticas barbaridades que hacemos y me involucro, los que vamos en turismo y no nos damos cuenta de lo que es llevar un camión. Creo que es importante saber que los puntos de visión no son iguales, sobre todo la distancia de frenado no es ni parecida, en eso quiero recalcarlo. Eso es fundamental que entendamos que si entre un camión y otro camión dejan 50, 60, 70, 80 metros, no es para que un coche entre. Eso es para si ocurre algo y tener que pegar un frenazo no tengamos un accidente. Y de verdad que si alguien bueno, muchos de los oyentes son transportistas, saben de lo que estoy hablando, pero si alguno no lo es, les invito a que entren en los grupos de Facebook del transporte y vean unos cuantos vídeos de cosas que se han realizado. Con la carga y descarga ocurrió lo mismo. Hace unos meses o unas semanas se ha viralizado un vídeo de un conductor de camión metido en una jaula. Metido en una jaula directamente. O sea, de verdad, si queréis, es en una empresa donde tenía que cargar o descargar, no recuerdo bien. Y por el tema de que estuviera aislado, le metieron en una jaula. Madre una jaula. O sea, es increíble. De hecho, el chico no daba sus datos ni ponía su cara
porque sabía que encima la repercusión que podría tener era su despido. Entonces, sabemos que durante la época dura de la pandemia ha dado el do de pecho el mundo del transporte, pero repito que lo que nos estamos encontrando ahora es que si nosotros habíamos hecho las cosas bastante bien y habíamos dejado de fallecer en las carreteras por suerte, ahora lo que ha ocurrido es que como se ha levantado el estado de alarma, pues volvemos todos a las carreteras, volvemos a hacer las cosas mal a los transportistas y el problema es que en un accidente, pues la parte más vulnerable es el transportista por la velocidad que lleva. Para que os hagáis una idea, yo tengo muchos conocidos del transporte y hace unos meses me llamó una chica diciéndome que, bueno, me llamó llorando, su padre había tenido un accidente, ya adelantó que por suerte estaba fenomenal, su padre no había tenido ningún problema, pero había sido porque un conductor había hecho un adelantamiento mal y el padre de esta chica, para evitar el accidente contra ese otro coche, es decir, por no estropearle el coche a la otra persona, decidió pegar un volantazo y salirse de la vía porque había una cuneta bastante poco pronunciada. Es decir, le dio tiempo a decidir lo que mejor tenía que hacer. Pero al final lo que ocurre es que estamos cansados de ese tipo de situaciones. Es decir, no podemos soportar los malos actos de los demás. Y en seguridad vial, creo que José me lo ha escuchado muchas veces, tenemos que ser mucho más autocríticos. Todos somos especialistas o todos nos creemos especialistas y el problema es que vemos las cosas mal que hacen los demás, pero no vemos las cosas mal que hacemos nosotros. Y creo que eso debemos de reflexionarlo. Reflexionar todos, efectivamente, y ayudarnos en la carretera, porque al final tenemos que compartir, estamos obligados a compartirla y sobre todo saber, pues eso, que el automóvil, cualquier vehículo que se mueve por la carretera es una transferencia de masas que hay que saber gestionar para tomar las curvas, para frenar, para acelerar, y un camión, pues esa gestión es mucho más lenta, por eso hay que dejarle mucho más espacio. Sé también, Rafa, porque me lo has comentado en alguna vez, que hay algo de polémica con las sanciones que están ahora vigentes. Sí, bueno, el tema de las sanciones en el mundo del transporte llevamos 20 años diciendo que las sanciones son desproporcionadas. Para que nos hagamos una idea, en el mundo de tráfico, cuando hablamos de seguridad vial, tenemos dos legislaciones, una que es la de la DGT, las sanciones por la seguridad vial, y otras que son de transportes, que allí entran las de transportes, las de exceso de peso o exceso de tiempos de conducción en el aparato tacógrafo, el aparato que registra los tiempos de conducción y descanso de los conductores. Así como una sanción de tráfico, la más cara de todas, salvo temas de alcoholemia, etcétera, creo que son 600 euros. En el transporte, las sanciones más caras hablamos de 6.000 euros. En transportes, en el momento que tienes algo mal, estamos hablando desde 100 euros a 400. Las sanciones más normalitas, que además muchas veces los guardias cuando nos paran y nos denuncian por algo dicen, no, tú tranquilo, que es una sanción leve. Ya es una sanción leve, pero no estamos hablando de 50 o 60 euros, estamos hablando de 400 euros. Entonces, son sanciones que van completamente desproporcionadas. Yo estoy de acuerdo que determinadas sanciones, todo lo que se haga mal, se tiene que sancionar. Pero repito que lo que hay que revisar son las sanciones que son desproporcionadas. Me explico. Si un conductor como máximo puede conducir 10 horas 2 veces a la semana, si conduce 15 horas, eso es una sanción muy grave que puede llegar hasta 6.000 euros y me parece muy bien, porque lo que hay que hacer es evitar ese tipo de actuaciones. Eso, perfecto. Ahora, si un conductor ese día que tiene que conducir 10 horas, conduce 10 horas y 20 minutos, porque no ha encontrado un sitio adecuado, que es cierto que la norma dice que te tienes que buscar las habichuelas antes. Vete tú a saber el día antes y tienes que prever dónde vas a estar a las 10 horas de conducción. Si conduces 20 minutos de más, ahí ya estamos hablando de una sanción de 100 euros. Fijaros qué curioso que la mayoría de gente en el transporte ya lo tiene asumido. Incluso dice, bueno, pero con el pronto pago se nos queda en 70. 70 euros que nos da la sensación que es algo, pues eso, como una propina. Y repito que es algo muchas veces no porque te quieras exceder, sino porque muchas veces estás obligado, porque te has encontrado una situación inesperada, un atasco, que el parking donde tenías pensado parar está lleno. Bueno, hace poco aprovecho, un youtuber calero que tiene muchísimos seguidores, ha hecho un vídeo de un día con un transportista. Un día. Ese vídeo tiene una barbaridad de visualizaciones y me alegro un montón porque la verdad es que lo ha expresado muy bien, lo hace desde su punto de vista, es decir, del acompañante, y ha alucinado de lo que tiene que hacer un transportista, de los problemas que tiene en su día a día, y sobre todo le ocurrió eso, a la puerta de un parking, llegaba con 9 horas 59 minutos, y lo que le ocurría era que ya no podía entrar al parking porque ya se le acababan las horas. O sea, hasta ese punto podemos llegar. Entonces, yo creo que hay que
Y en ese caso, Rafa, hay que hacerlas bien. Rafa, en ese caso te quedas con el camión donde estás, tirado, aparcas a un lado y allí, si no hay una cafetería, si no hay una ducha, si no hay servicios. Tienes dos opciones y todos los transportistas que me están escuchando lo saben. Tienes dos opciones. O bien proseguir, es decir, andar esos 5 minutos más y exponiéndote a que durante el próximo año te paren y te sancionen por ello. La otra opción, que por desgracia es la que muchos conductores hacen, es mover el vehículo de una determinada forma que en algunos casos no queda del todo bien registrada, y digo del todo bien registrada. Creo que todos los transportistas que me están escuchando saben de lo que estoy hablando, y es algo que a mí no me gusta comentar. Otra situación es conducir esos 5 o 6 minutos sin tarjeta, que eso es una sanción de 2.000 a 6.000 euros. Es decir, sabe que o se queda parado donde esté, en las condiciones que haya quedado, o si no, cualquier otra cosa que haga para asegurar su seguridad, la de su vehículo y la de la mercancía que lleva, está expuesto a tener una sanción. Claro, porque te puedes parar es lo que estaba yo ahora pensando, Rafa, esa parada que dice, bueno, pues me quedo aquí porque si no me la juego. Pero es que a lo mejor está el camión en un sitio complicado y difícil. Correcto, o en un sitio que está prohibido aparcar directamente. Que de hecho aprovecho, el año pasado, en agosto del 2020, hubo un cambio de normativa, una aclaración de una normativa, y que nos permiten en determinados casos, y atención con lo que voy a decir porque no se está haciendo como se debe, la ley lo que dice es que cuando haya algo inesperado, algo excepcional, es decir, estamos hablando de un accidente gordo, que hayan quedado las carreteras bloqueadas, de una borrasca como ocurrió con la borrasca Filomena, en ese tipo de situaciones, si tú vas a llegar a casa, a tu destino o a la base de tu empresa, para hacer el descanso semanal, sí que te permiten una serie de condiciones alargar la conducción en 1 hora o incluso hasta en 2 horas, con una pausa previa de 30 minutos. Pero repito, y es algo que no quiero dejarme, repito que eso es solo para situaciones excepcionales, porque además al llegar a destino hay que poner en el ticket el porqué. Repito esto porque hay mucha gente que lo que ha entendido es que todos los viernes para llegar a casa puede hacer eso, y no es cierto, y ya están empezando a llegar sanciones, así que mucho cuidado con eso. Un poco ligado con el tema de aparcar el camión, y no solo aparcarle, sino porque a veces hay una avería, a veces, por desgracia, hay un accidente que ojalá sea siempre sin víctimas. También, justamente, desde el día 1 de julio, la señalización de los vehículos se puede hacer o bien con triángulos o bien con la señal luminosa V16. Dos preguntas. La primera, ¿la señal V16 vale para señalizar los camiones? Y la segunda, y la más importante, ¿cómo hay que señalizar adecuadamente un camión para que se mantenga la seguridad de todos los usuarios de la vía? Fíjate, en esta pregunta voy a dividir un poquito, porque la pregunta ha estado perfectamente hecha. Es decir, ¿cómo se debe hacer? Una cosa es cómo se debe hacer y otra es cómo nos obligan a hacerlo. La señal V16 para un camión, bajo mi punto de vista, es completamente inválida. No sirve absolutamente de nada. Es decir, debemos de pensar que un camión, un tráiler, estamos hablando de 16 metros y medio. Si yo en la parte más superior del camión, que es la parte de la cabina, en algunos casos, en otros casos es algo más grande la caja, en la parte delantera coloco en la parte superior de la cabina la V16, desde 50, 100, 200 metros o 1 kilómetro, esa luz no se ve. No se ve, es imposible, porque la tapa el propio camión. ¿Vale? Debemos de pensar en la perspectiva que tiene un conductor de un coche, que va mucho más bajo, y por lo tanto la parte trasera del camión le está tapando completamente la señal V16. Eso en la reglamentación se ha obviado. En la reglamentación habla de que todos los vehículos tienen que señalizarlo igual. De hecho, en el mundo del transporte, lo que está diciendo toda la gente es que va a seguir, como es lógico, señalizando con los triángulos, que ya sabéis que hasta 2026 se puede hacer. ¿Qué ocurre? No sabemos lo que va a ocurrir cuando llegue 2026 y ya no se permitan los triángulos, porque a lo mejor por intentar señalizar bien un vehículo encima nos sanciona. Porque ya no solo hablamos del vehículo, creo que la otra pregunta sería: ¿qué hacemos en una curva? En una curva es imposible ver la señal V16. Por lo tanto, yo creo que está muy bien la señal porque complementa a la señalización que había hasta ahora, pero creo que el quitar los triángulos, bajo mi punto de vista, es un error, y sé que se ha quitado porque ha habido fallecidos por atropellos. Eso estoy completamente de acuerdo y había que arreglar eso. Pero creo que directamente quitar esa señalización y dejar solo la señal V16
creo que los resultados no van a ser adecuados. Y aprovecho para decir, cuidado con la señal V16, que hasta el 2026 podemos utilizar las que se están utilizando habitualmente, pero a partir del 1 de enero del 2026 esa señal tiene que estar geolocalizada y conectada con la web de la DGT. Todavía la web de la DGT no tiene, por supuesto, eso implementado, no sé cuándo lo harán y desconocemos lo que va a valer ese aparatito. Porque cuando lo compremos, ya adelanto a la gente, cuando lo compremos también estamos comprando en esas geolocalizadas una tarjeta SIM, es decir, vamos a tener una línea de teléfono para que esa señal V16 se pueda conectar con la web de tráfico. Así que veremos a ver cómo va evolucionando. Rafa, es que tú piensas que en 2026 va a seguir habiendo accidentes de tráfico y averías en carretera. Y es que no estás en la onda. Soy un iluso. En 2026 va a haber 0 fallecidos en accidente de tráfico, va a haber 0 averías en las carreteras, va a estar todo con esto del 5G y la DGT 3.0, va a ser todo, bueno, una balsa de aceite y no va a haber ni un solo problema. Fíjate que incluso creo que nos van a bajar las cotizaciones a los autónomos y lo van a dejar como está ahora, en esa cifra de 300 y pico pavos. Fíjate, José, firmo la primera parte, aunque me suban los autónomos. Bueno, creo que eso lo firmaríamos absolutamente todos, porque el coste humano que supone para una sociedad que fallezcan miles de personas en las carreteras y en las calles, realmente no somos conscientes. Pero incluso si lo banalizamos, que no queremos hacerlo, y lo transformamos en billetes, es que estamos hablando de entre el 1 y el 2% del Producto Interior Bruto. Ojo lo que se podría hacer con ese dinero si se dedicara, imagínate qué locura, a que las carreteras estuvieran en perfectas condiciones de mantenimiento, a que todo estuviera bien señalizado. Fíjate qué locura, eso sí que sería 3.0. Correcto. Así es, y la verdad es que es una pena lo que nos cuesta socialmente y económicamente las dos cosas, y efectivamente ese dinero, si lo supiéramos aplicar bien, pues creo que viviríamos todos mucho mejor. Pero claro, eso no es sencillo. No me quiero olvidar de que hemos estado comentando sobre todo los temas externos. Los temas internos también son importantes. Lo podemos comentar hoy si queréis o lo podemos comentar en otro momento, pero yo otra de las cosas que digo es que igual que digo que tenemos que ser autocríticos en la seguridad vial, en carretera, que tenemos que mirar nuestros fallos, lo que he dicho al principio, el transporte tiene otro problema muy grave, que son problemas internos del propio sector. Tenemos una profesión muy poco atractiva, es decir, nuestros conductores no tienen calidad de vida. Eso hay que arreglarlo de alguna manera, no es fácil. Otro problema que tenemos son los salarios. Los salarios de una persona, estamos hablando de los tiempos de tacógrafo, o he comentado alguna vez de los tiempos de tacógrafo, pero no hay que olvidar que el tiempo de trabajo de un conductor empieza desde que sale de su casa y acaba cuando vuelve. Que en la mayoría de los casos en ruta estamos hablando de 15 horas diarias. 15 horas, ¿eh? No es moco de pavo. Y yo estoy completamente de acuerdo en que las empresas nos encantaría o les gustaría poder pagar más a sus trabajadores, pero a esto hay que arreglarlo de alguna manera porque las cuentas no dan. Y al final siempre estamos hablando de dinero, pero es que es normal hablar de dinero porque un conductor lo que quiere es, si se pasa 15 horas en un camión o 15 horas trabajando entre cargas, descargas, conducción, etcétera, lo que quiere es llevarse un salario más que digno, como es lógico. Es que no estamos hablando de un trabajo de 8 horas. Efectivamente, es un trabajo, bueno, pues que tiene sus particularidades y que, bueno, pues aquí contigo, Rafa, nos ayudas a conocerlas. Oye, Rafa, el sector del transporte, si no me equivoco, durante la pandemia fue uno de los sectores más afectados con infectados, yo creo que el segundo, después de los sanitarios prácticamente. ¿Ha habido alguna preferencia con los transportistas a la hora de vacunarlos o estáis a la espera como todos por edad? Bueno, pues que se me entienda la ironía, pero la deferencia ha sido que nos han considerado personas normales y por lo tanto hemos entrado en los grupos habituales. O sea, vamos por No te orden de edad. parezca poco, Rafa. No, por eso digo. En estos Por lo tiempos menos, que corren, no te exacto, no parezca nos han poco. dejado para los últimos, que en otros casos nos dejan para los últimos, pues por lo menos en este caso han respetado nuestro orden por edad. No ha habido, efectivamente, como decías, Fernando, fuimos el segundo sector más afectado solo detrás de los sanitarios durante el estado de alarma. Era lógico porque éramos de los pocos que estábamos trabajando, de los pocos que estábamos viajando y era lógico y eso lo Claro. asumimos porque sabíamos que iba a ser así, pero que haya llegado la vacuna y que haya habido sectores que se hayan adelantado al mundo del transporte, pues el transporte ha
querido poner el grito en el cielo, pero como siempre no se le escucha absolutamente nada y efectivamente estamos cada uno esperando a su momento, a su hora. Que por cierto aprovecho, fíjate también, yo todavía no me he vacunado por edad, ya me queda muy poquito, pero muchos de los La semana que viene, Rafa. Correcto, sí, que el día 13, martes y 13. Sí, sí. No soy supersticioso, así que no Se nota. Lo que decía es que fijaros que los que nos están oyendo y se han vacunado saben que han tenido algún síntoma, ahí no me sale la palabra, que el día que le vacunaron no lo pasó bien, es que no me sale la palabra. Y que No tuvo son algún efecto síntomas. secundario. Correcto, muchas gracias, Fernando, no me salía. Algún efecto secundario. Bueno, pues los transportistas, por supuesto, también los hemos tenido, con una diferencia. La mayoría de mortales, ese día con esos efectos secundarios, lo pasó en su casa, cuando acabó de trabajar, se fue a casa, se metió en la cama y al día siguiente estaba bastante mejor. En el transporte, pues muchos conductores les pilló en carretera y, por lo tanto, cuando le vacunaron, asumió esos efectos secundarios y cuando acabó su jornada, muchos de ellos se metieron en la cabina del camión, que ya sabéis que es su casa, y pasó esos efectos secundarios solo y en un camión. Entonces, creo que otra vez no nos han tratado como deberían. Pues fíjate, me surge una duda justo ahora con esto de la desigualdad, de cómo tratar unos a otros, es el tema de las restricciones en algunas ciudades con el tema de la etiqueta ambiental y todo esto. Ya sabemos que los turismos tienen, y los bueno, el coche de uso habitual tiene que ser todos 100% eléctricos, o al menos electrificados, porque si no, no van a poder entrar en las ciudades. Pero claro, Ciudades, José, hay que aclarar que dentro de nada, municipios con más de 50.000 habitantes, que ya hay muchísimos. pueblos grandes, o sea, un montón. ¿En Claro. Íscar vais a tenerlo o no? No No llega, llegáis a 50.000, no bueno, llega a pues están 50.000 librados. habitantes, pero de hecho sería un ejemplo perfecto de cómo es absolutamente imposible. Es un pueblo que tiene 8 o 9.000 habitantes, pero tiene tanta industria que, bueno, es que si cortan una calle solo, una calle en la que no puedan ir vehículos que no tengan cero emisiones o etiqueta cero o estas historias, paralizan el pueblo. Bueno, paralizan la comarca, literalmente. Y claro, pensamos en que, bueno, ese transporte de última milla, porque todo es muy cool en la tele, le hace un coche eléctrico, una furgoneta pequeña eléctrica, sí, eso algunas veces, pero hay muchísimas veces que por volumen de carga tienen que entrar camiones realmente grandes hasta supermercados, hasta centros logísticos, porque esas furgonetas no se llenan del aire, esas furgonetas pequeñas, o sea, se llenan porque antes han llegado tráiler y camiones. ¿Cómo va a afectar todo esto al sector del transporte? Bueno, ya está afectando y mucho. En la mayoría de las ciudades ya sabemos que se está intentando peatonalizar o calmar el tráfico, como lo llaman desde la DGT, peatonalizar las zonas céntricas. Yo pongo el ejemplo de Valladolid, que es donde vivo. Aquí en Valladolid se ha eliminado, en la mayoría de calles que teníamos 2 carriles, se ha eliminado uno directamente y ese se ha puesto para bicicletas y transporte público y nos han dejado en un carril para todos los demás usuarios de la vía. El problema es que los atascos están siendo terroríficos, es decir, lejos de, como dicen, de mejorar la contaminación, se está aumentando la contaminación. Por supuesto que eso nadie lo va a decir, porque no queda cool, como tú decías. Pero si un vehículo antes tardaba 3 minutos en hacer un recorrido y ahora está tardando 25 minutos, pues está claro que está contaminando 25 minutos en vez de 3 como antes. O sea que está claro que la contaminación aumenta. Aquí en Valladolid, que la agrupación de empresarios de transporte ya ha hecho algún estudio y efectivamente los tiempos de traslado se están más o menos aumentando entre un 50 y un 60%. Por lo tanto, la contaminación está aumentando entre un 50 y un 60%. Se está pidiendo a las administraciones que nos faciliten lo que nos exigen. Es que fijaros, nos exigen que entremos con vehículo eléctrico cuando no existen vehículos eléctricos de esas características, es decir, vehículos eléctricos de transporte de mercancías. Hay actualmente hasta 7.500 kilos y no son los mayores. Hay algunos muy limitados, eso es, muy limitados de autonomía, carísimos, muy caros. Y al final una cosa que yo aquí creo que me voy a echar me voy a echar encima mucha gente de medio ambiente, pero es que yo estoy harto de escuchar el tema de la contaminación con el gasoil. Es que no nos hemos parado a pensar lo que cuesta crear un kilovatio de electricidad y lo que cuesta que llegue a nuestro vehículo. El otro día escuchaba a un agricultor y me encantó la frase que hablaba del impacto medioambiental.
El impacto medioambiental no es solo la contaminación, el CO2. Él decía que él en su pueblo antes salía a la calle y veía todas las tierras de remolacha, de centeno, de trigo, de alfalfa, y era una imagen espectacular. Ahora la imagen ha cambiado radicalmente y ahora lo que ves son esas que estaban llenas de remolacha, de trigo, de cebada, la ves rellenas de huertos solares. Eso tiene un impacto medioambiental brutal, brutal. Y repito que no estoy en contra del medio ambiente, todo lo contrario, pero creo que debemos de tener cuidado de hacia dónde nos dirigimos o hacia dónde nos están dirigiendo, porque igual la contaminación que estamos produciendo es mayor que la que ya teníamos hasta ahora. Así que yo creo que en eso, creo que el mundo no va hacia eso, hacia lo que a mí me gustaría, es decir, a una combinación. No podemos pretender que todos los vehículos se muevan con electricidad, porque no hay infraestructuras y que es que el día que las haya, es que no vamos a tener, no sé cómo vamos a generar toda esa electricidad, con problemas añadidos, que creo que vosotros lo sabéis, pero igual la gente que nos está oyendo lo desconoce, y es el tema de cuando hay un accidente con ese tipo de vehículos. Estamos hablando de baterías con una potencia que no quiero hablar de datos porque no me lo sé, pero los bomberos cada vez que hay un accidente con un vehículo eléctrico se echan a temblar, porque realmente es pues como tocar una torre de alta Rafa, y tensión. también había un problema con los kilos, ¿verdad? A la hora de que el vehículo eléctrico también las baterías lo hace que tenga muchísimo más peso y luego hay un problema para la carga que pueden llevar. Sí, correcto. De hecho, como hay vehículos ya furgonetas que ya sí que son eléctricos, lo que hicieron, muchos oyentes lo sabrán, aumentaron para el permiso B, que antes era hasta 3.500 kilos, aumentaron que con el permiso B se puede llevar un vehículo de hasta 4.250 kilos siempre que sea uno de estos vehículos, es decir, siempre que sea un vehículo ecológico y por lo tanto lleva unas baterías, que las baterías de las que estamos hablando, pues estamos hablando de unos 1.000 kilos que tara el vehículo de más. El problema que tenemos es, efectivamente, o sea, los vehículos eléctricos están muy bien, pero tienen sus limitaciones. Y por ahora no tenemos vehículos grandes que tengan estas limitaciones. Nosotros, las asociaciones de transporte están pidiendo al Ayuntamiento de Valladolid que nos permitan entrar. Ahora tenemos limitada la entrada a vehículos de mercancías de 12.000 kilos, de 12 toneladas, y les estamos pidiendo que nos dejen entrar con vehículos de 15 toneladas. Fijaros la diferencia. Son solo 3 toneladas, pero es que la diferencia es de tener que entrar actualmente con 2 vehículos, pues una empresa con un vehículo haría todos los repartos. Al final lo que tenemos que intentar entre todos es que la contaminación sea la menor posible. Y si un vehículo contamina poco, pero tiene que haber 3 vehículos para que muevan lo mismo que uno que contamina un poquito más, pues está claro que no estamos haciendo las cuentas del todo bien. Efectivamente, no salen las cuentas bien. Es Yo, que, perdóname, Fernando, es que la cuenta del impacto medioambiental de achatarrar un coche o de fabricar un coche o achatarrar un camión o fabricar un camión respecto a tres, claro, es que creo que es bastante gráfico, uno, tres. Y lo dice todo. Correcto. Entonces, nos falta mucho, yo creo que sentido común a la hora de asimilar todo este tipo de cosas, que por supuesto que hay que hacer el mundo más sostenible y todos somos Correcto. interesados en eso, pero hombre, tampoco saquemos las cosas de quicio exigiendo a un sector algo que no puede asumir y sobre todo, además, se lo exigen y le ponen zancadillas. Coño, si efectivamente, es algo, por lo menos ayuda. De nos hecho, deben. lo que os comentaba antes de aquí en las empresas de transporte en Valladolid, lo que le estamos pidiendo al ayuntamiento es que haga instalaciones para, como los vehículos que tenemos, además, hay que diferenciar muy bien un vehículo de reparto local de un vehículo que hace ruta. Un vehículo que hace ruta a los 5 años ya ha hecho toda su vida, ya ha hecho los kilómetros que tenía que hacer y la mayoría de transportistas lo cambian. Pero un vehículo local, estamos hablando que a lo mejor hace 50 o 60 kilómetros al día, a lo sumo, ¿eh? Un vehículo que reparta por Valladolid. Sí, de Y última claro, como es milla. lógico, claro, por lo tanto tenemos vehículos con 20 años que tienen 60.000 kilómetros. Es que ese vehículo está completamente nuevo y completamente entero. Entonces, lo que estamos pidiendo los transportistas es permitirnos estaciones de GNC, de energías alternativas, adaptamos nuestros vehículos y entonces con esos vehículos podemos entrar. Ahora, no nos pidáis que compremos vehículos nuevos eléctricos, porque eso es completamente imposible. Efectivamente, no podemos echar todo en los hombros de las empresas y los autónomos del transporte.
Hemos hablado mucho de accidentalidad, hemos hablado de sanciones, hemos hablado de la subida de las cotizaciones, del coste de combustible, de un montón de problemas. Teníamos muchísimo más material, pero bueno, se nos alarga. Con Rafa es un placer hablar y nos gusta mucho, así que lo vamos a emplazar para ver si podemos hacer otro antes de que finalice el verano y seguimos comentando todos estos temas. Pero lo que sí queríamos es dar un puñetazo, dejarme decir encima de la mesa, decir, ojo, que es un sector muy importante, que cuando nos han encerrado todos en casa y decían, no, pedir, a mí me hacía gracia porque, bueno, la solución, una de las soluciones para no salir a la calle nadie era pedir las cosas online, como si llegaran solas, ¿no? Parecía que era así, pero no, ellos estaban en la calle. Rafa Soto, responsable de transporte y movilidad, esa empresa que tienes y que se dedica a la formación para transportistas y a la seguridad vial, pero sobre todo amigo de AutoFM, muchas gracias y te queremos escuchar por aquí prontito. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Me comprometo a, antes de acabar el verano, tener otra charla con vosotros, que la verdad que es Subo la un placer apuesta. hacerlo. Subo la apuesta. Dos. Tienes que comprometer a hacer un podcast con nosotros cada mes. Ok, pues venga, me comprometo a ello. Queda Bueno, grabado, queda dicho, grabado. queda grabado, queda dicho y me comprometo a ello, porque la verdad que es un placer. Además, ya sabéis que me gusta mucho hablar de los transportistas. Creo que es un sector, como bien decíais, esencial. Una de las cosas que a mí me gusta decir de este sector es que es un sector que trabaja en ello por pasión. Es decir, el que trabaja en la carretera con un camión lo ha vivido desde niño, es decir, es algo que se nos mete en la sangre y luego es muy difícil de quitar. Yo os pediría a todos los oyentes, transportistas, conductores, que no perdáis esa pasión, que por muchas trabas que nos pongan, que sigáis con vuestro sueño de niño, que era llevar un camión y transportar mercancía, y que hay gente que nos acordamos de vosotros, aparte de vuestras familias, y que intentaremos por todos los medios mejorar vuestra situación. pues queda dicho, y José Lagunar, pues ya sabes, a perseguir por Pucela a Rafa Soto para que no nos abandone. Gracias, José. Gracias a vosotros, un abrazo fuerte y nada, cada mes le mandaré este extracto en el que se ha comprometido por WhatsApp para que no pueda decirnos que no a AutoFM. Y a todos vosotros, pues muchas gracias por estar ahí. Sois los realmente importantes en todo esto. Y ya sabéis que seguimos en autofm.es, en redes sociales, en @autofmradio, en el canal de YouTube de AutoFM y en el email a vuestra disposición info@autofm.es.